Bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir. Vamos a Proverbios 21. Y vamos a pasar bastante tiempo en el libro de los Proverbios para esta última parte del mensaje. Porque hay muchas cosas en los Proverbios que se aplican al juicio, a la justicia, al conocimiento y a todo. Así como cubrimos ya al principio, hablamos acerca de Proverbios 2. Ahora vamos a Proverbios 21 y versículo 2. Todo camino de un hombre es recto a sus propios ojos, pero el Señor examina los corazones. Después, el siguiente verso nos dice de lo que se trata todo esto. Hacer rectitud y justicia, refiriéndose al juicio, es más agradable al Señor que sacrificio. Y eso es grandioso. Es más agradable que el sacrificio, hacer justicia y juicio. Y es que eso llega al propósito más grande que el Señor quiere que hagamos. Vamos al versículo 15. Y esto es un versículo maravilloso. Dice, es gozo para el justo hacer justicia o, o juicio justo. Dice, pero ruina para los trabajadores de iniquidad. Ahora, vamos ahora a Proverbios 20 y versículo 8. Y pongamos atención, ¿cómo puedes aplicar esto a Apocalipsis 20, donde dice que seremos reyes y sacerdotes y el juicio será entregado a nosotros? Proverbios 20, versículo 8. Un rey que se sienta en el trono de juicio disipa toda maldad con sus ojos. Ahora, notemos el siguiente versículo, porque esto muestra una falta de juicio. Versículo 9. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado? No, Dios es el único que puede quitar ese pecado. Eso no es algo que nosotros podamos hacer. Así es de que todo este juicio y todas estas cosas de hacer justo juicio tienen que ver con todas las cosas que estamos haciendo como cristianos el día de hoy. Ahora, ya que estamos aquí en el libro de Proverbios, vamos a ver algunas otras cosas. Vamos a Proverbios 18. Ahora, es interesante que podemos dar la vuelta a la página y dar la vuelta a la página para adelante y para atrás en el libro de Proverbios y están las cosas con respecto al juicio. Proverbios 18, versículo 13. Aquí hay una de las cosas que es muy importante. Nunca sea apresurado en dar un juicio. Ahora, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que obtener todos los hechos y tenemos que obtener todo lo necesario para emitir un juicio justo. Proverbios 18, versículo 13. Quien responde un asunto antes de oírlo es locura y vergüenza para él. ¿Y no es eso lo que sucede? Sí. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos hecho un juicio con respecto a alguien basado solamente en la primera impresión? Y después nos damos cuenta que estábamos mal, de que estábamos equivocados. Imaginémonos eso, emitir un juicio equivocado. ¿Y qué sucede? Entonces imputamos en nuestra propia mente pensamientos incorrectos o malvados hacia la otra persona. Y nadie lo sabe, porque nadie puede leer las mentes de las personas. Ni siquiera la esposa
acerca del esposo, porque a veces pueden estar muy, muy acertados de tanto que lo conocen, pero no siempre. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 29. Ahí pongamos atención, porque esto es muy importante. Proverbios 14, 29. El que es lento para la ira es de gran entendimiento. Así es de que nunca debemos hacer un juicio apresurado en la ira. Ahora, si usted está enojado, aléjese, tome un poco de tiempo, dése un espacio para volver a pensarlo, piense de nuevo en todas las cosas, piense en sus propios sentimientos y pregúntese a sí mismo, ¿me estoy viendo a mí mismo en esta situación? ¿Cuáles son los hechos verdaderos? Y eso es muy importante que lo entendamos. Ahora Proverbios 14, 29 de nuevo. 14, 29. El que es lento para la ira es de gran entendimiento, pero el que es precipitado de espíritu exalta la insensatez. Lo que significa que si nos apresuramos a hacer el juicio, nos apresuramos a las conclusiones, si no tenemos todos los hechos, si no tenemos todas las circunstancias correctas, vamos a estar equivocados. Entonces las preguntas se convierten, ¿está entonces usted dispuesto a admitirlo y arrepentirse? Porque eso es cierto siempre. Haremos el juicio correcto y corregiremos nuestra equivocación si es que hicimos un juicio injusto. Y eso también es bien importante. Porque nosotros, ¿cómo vamos a juzgar a otros a menos que nos juzguemos a nosotros mismos primero? Ahora veamos algunas otras cosas importantes en el libro de Éxodo, que va de acuerdo a lo que hemos estado leyendo aquí en los Proverbios. Vamos a Éxodo 23. Porque Dios tiene instrucciones aquí. Porque lo que Él estaba haciendo en preparar al pueblo entrando a la Tierra Santa, Él los estaba preparando para seguir a los jueces que Él establecería. Y Él da instrucciones específicas acerca de esto. Éxodo 23. Ahora podemos nosotros pensar acerca de esto en la actualidad. Pensemos en qué tan lejos están los políticos, los medios, la educación, las personas. Sobre todo se apresuran todos, ¿verdad? ¿De qué se trata esta revuelta? Bueno, de una decisión apresurada para tratar de hacer algo. Y aquí hay algo para todos los medios de comunicación masiva. Éxodo 23:1. No levantarán un reporte falso. ¿Y no es eso lo que le están haciendo a casi todos? Un reporte falso. Insinuaciones, torciendo las palabras, haciendo parecer las cosas que las cosas no están bien. Dice, no pongan su mano con el malvado para ser un testigo injusto. Recordamos uno de los mandamientos. Dice, no debemos dar falso testimonio. Ahora esto se refiere en caso de un juicio y también se refiere a que no debemos mentir. Versículo 2. No seguirán a una multitud para hacer el mal. ¿Porque acaso no es eso lo que sucedió en Éxodo 31 y 32, cuando Aarón hizo el becerro de oro? Porque todos dijeron, no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Ya puede ser que ya esté muerto. Haznos dioses, haznos dioses. Necesitamos dioses. Entonces hicieron el becerro de oro. Pero Aarón estaba siguiendo a la multitud en una revuelta para hacer lo incorrecto. Así que él fue un cobarde y los aplacó haciéndole su becerro de oro. Y ellos lo adoraron y tuvieron una fiesta sexual alrededor del becerro de oro. Versículo 2.
¿Qué dice aquí en el versículo 2? Dice, ni testificarán en una causa para estar del lado de muchos para pervertir juicio. Está hablando acerca del juez. No debemos nosotros dejarnos llevar por la multitud o aquellos que quieren acción que no está bien. Versículo 3, ni serán parciales al hombre pobre en su causa. Y veamos lo que sucedió. Es lo que sucede ahora, porque decimos, bueno, tenemos que ayudar a los pobres. ¿En serio cómo se les ayuda? La mejor ayuda, manera de ayudar al pobre no es solamente darles dinero, sino es ayudar a que se eduquen, a mostrarles cómo vivir, enseñarles a gobernar sus propias vidas. Pero aún así, usted no debe ser parcial. Versículo 6. Dice, no pervertirán el juicio debido al pobre en su causa. Y vamos a ver qué más dice aquí, porque todo eso tiene que ver con juicio. Tiene que ver con la actitud, con el juicio, con aquellos que vienen y traen información. Versículo 7. Manténganse lejos de un asunto falso y no maten al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. Ahora piensen en eso. Porque nosotros tenemos tantos jueces malos. Este verano hemos tenido algunos buenos juicios. Pero ¿cuánto tiempo durarán con la multitud en control? Y con juicio injusto sentado en los asientos del juzgado. Versículo 8. Y no tomarán ningún soborno. Yo me pregunto cuántas personas han sido atrapadas en esto, en los sobornos. Dice, porque el soborno ciega al sabio y pervierte las palabras del justo. Porque todo esto tiene que ver con juzgar justo juicio versus el juicio pecaminoso. Esto es grandioso. Versículo 9. Además no oprimirán al extranjero, pues conocen el corazón de un extranjero, ya que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y todas estas cosas están ahí, son muy interesantes. Ahora, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 17. Ya que esto está hablando de lo que harán los jueces, en Deuteronomio 17 tenemos instrucciones específicas. Aquí tenemos instrucciones específicas para cuando fueran a pedir un rey. Y esto también aplica a todos los jueces. Deuteronomio 17. Pongamos atención a cómo Dios, Él no tiene favoritos. Por ejemplo, veamos el caso de David. David fue escogido sobre los otros 7 hermanos. Y él era el que estaba afuera atendiendo a las ovejas. Dios lo bendijo, lo eligió como rey. Pero ¿qué hizo Dios cuando David pecó? Dios lo castigó, expuso su pecado. Y le puso la espada en su propia casa, ¿verdad? Y hubo una rebelión. Y su hijo Absalón se levantó en contra de él. Y todo eso fue como castigo por lo que él había hecho con Betsabé. Ahora, la primera parte de ello muestra que vamos a cubrir una parte de este capítulo 17, Deuteronomio 17, porque esta primera parte muestra que si hay alguien que ha hecho algo digno de muerte, no será apedreado a muerte por la palabra de una persona, porque se necesitan
dos o tres testigos, no por una sola persona. Deuteronomio 17, versículo 6. De la boca de dos o tres testigos es el que es digno de muerte, será condenado a muerte. De la boca de un testigo, él no será condenado a muerte. Versículo 8. Aquí está la instrucción explícita cuando algo es difícil. Dice, si un asunto es demasiado difícil para ustedes en juicio, entre sangre y sangre, entre alegato y alegato, entre golpe y golpe, siendo materia de contienda entre sus puertas, entonces se levantarán y subirán al lugar el cual el Señor su Dios escogerá. Y vendrán a los sacerdotes, los levitas y a los jueces que estarán en esos días y preguntarán. Y ellos les declararán la sentencia de juicio. Ahora, ellos debían de hacer como vimos en Mateo 23, de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el juicio. Es lo que dice, lo que Dios dice. Ahora, recordemos lo siguiente. Cuando estudia usted el libro de Crónicas, encontramos que Ezequías estableció jueces y les dijo que el juicio es del Señor. Y eso es así. No puede ser lo que nosotros pensamos o lo que vote la mayoría. Tiene que ser lo que sea el juicio de Dios. Y hay bastantes maneras en las que se puede dar cuenta al mirar en las escrituras para obtener la respuesta correcta. Pero nosotros tenemos que tomarnos el tiempo. No podemos ser apresurados y tampoco podemos ser parciales cuando hacemos esto. Y después de que dan la decisión, dice versículo 10, y serán cuidadosos de hacer de acuerdo a todo lo que ellos les digan, de acuerdo a la sentencia de la ley de Dios, la cual les enseñarán y de acuerdo al juicio que les dirán, ustedes harán. No se desviarán de la sentencia, la cual ellos les mostrarán, a la mano derecha o a la izquierda. Ahora, pongamos atención. ¿Qué más? ¿Qué tan estricto era esto? Porque nosotros no podemos tener ilegalidad, no podemos tener un gobierno por la multitud o tener un gobierno de la mayoría, aunque la mayoría diga que está bien, si tienen una causa malvada. Y tampoco se puede oprimir a la minoría solamente porque ustedes son la mayoría. Si ellos tienen buena causa y es correcto, tenemos que admitir entonces que es correcto. Ahora, lo principal de todo esto se resume en lo que ya hemos cubierto, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, es el autocontrol. ¿Qué significa el autocontrol? Significa autocorrección con el Espíritu de Dios y con las leyes y mandamientos de Dios escritos en su mente y en su corazón, amando a Dios. Así se corrigirá a usted mismo. Ahora, si ese es el caso, y esto es lo que vamos a estar enseñando durante el milenio, esto traerá paz y amor y crecimiento y tantas cosas buenas y grandiosas que sucederán. Y todas las bendiciones de Dios serán derramadas sobre todas las personas, precisamente por eso. Es por eso que Dios quiere que nosotros juzguemos con justo juicio. Versículo 12. Y el hombre que actúe presuntuosamente y no oiga al sacerdote que se pone de pie para ministrar allá delante del Señor su Dios o al juez, incluso ese hombre morirá. Y pondrán el mal lejos de Israel. Ahora, ustedes repasen y lean todos los estatutos y todos los juicios y preceptos que Dios tiene en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y verán que si
estas cosas, si se siguieran, la sociedad sería muy diferente de todo lo que es ahora. Versículo 13. Y todo el pueblo oirá y temerá y no harán más presuntuosamente. ¿Y no es cierto eso? ¿No hemos visto esto? ¿Cuántas veces? Ahora vamos a seguir, porque eso se vuelve aún más explícito. Porque nosotros seremos reyes y sacerdotes, y jueces. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el rey? Entonces Dios hizo una provisión aquí sobre cuando querían un rey. Vamos a leerlo, versículo 14. Cuando venga a la tierra, cuando vengan a la tierra la cual el Señor su Dios les da y la posean y vivan en ella y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Eso le sucedió a Samuel, porque vinieron con Samuel y le dijeron, queremos un rey. Y Samuel se molestó. Y, y Dios le dijo, les dijo, vayan, dales un rey, pero primero diles qué tipo de rey van a tener. Pero vamos aquí a ver la condición para el rey. Y el rey entonces tiene la responsabilidad más grande porque él es el líder de toda la gente, de toda la nación. Ahora, Cristo va a ser el rey, ¿cierto? Durante el milenio. ¿Cierto? Ahora, vamos a poner qué era lo que tenía que hacer el rey. Y que nosotros el día de hoy tenemos que hacerlo en preparación para ser reyes y sacerdotes durante el milenio. Vamos a leerlo. Dice, colocarán un rey sobre ustedes entre sus hermanos. Y no es, y no estamos siendo escogidos para hacer eso. Sí, Cristo lo está haciendo, la elección en este caso. Dice, colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes que no es su hermano. ¿Qué sucede? Porque traen todo tipo de cosas extrañas que no son ciertas y rechazan a Dios. Así es de que él no quería eso, por eso dice entre sus hermanos. Versículo 16. Únicamente no multiplicará caballos para sí mismo, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Les dice, no regresen a Egipto. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? Lo mismo. Ahora, también notemos, Salomón, después de todas las bendiciones que Dios le dio y que lo había escogido para suceder a David, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, se casó con una egipcia. ¿Y qué fue lo siguiente que hizo? Multiplicó caballos para sí mismo. ¿Y qué fue lo siguiente que hizo? Vamos a leerlo. Aquí dice en el versículo 17, ni multiplicará esposas para sí mismo, para que su corazón no se aparte. ¿Y no es eso lo que sucedió? Dice que sus esposas alejaron su corazón de Dios a sí mismas. Dice, ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Y será, cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro, de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes
los levitas. Escribirlo todo. Escribir todos los 5 libros de Moisés. Todo ahí. Ahora noten lo que él debía hacer. Versículo 19. Y estará con él y la leerá todos los días de su vida. Una y otra y otra y otra vez. Y no es eso lo que nosotros hacemos el día de hoy. Estamos estudiando las palabras de Dios. Y las estudiamos una y otra vez para que se vuelva parte de nosotros. Para que se vuelva parte de la manera en que pensamos. Para que tengamos una mente justa. Para que podamos hacer decisiones correctas. Para que podamos ser justos jueces. Y para que podamos prepararnos a nosotros mismos para la primera resurrección y cualquier asignación que Dios nos dé. Y dice, y la leerá todos los días de su vida para que pueda aprender. Porque eso es algo de por vida. Dice, para que él pueda aprender, dice, porque él tenía todo el poder, él tenía toda la discreción. Y la palabra de Dios es la ley. Y si el rey hacía el mal, ¿qué sucede? Toda la población hacía el mal también. Versículo 19, vamos a leer lo que sigue aquí en Deuteronomio. Dice, para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. Ahora, noten una advertencia, porque Dios sabe lo que hará la naturaleza humana. Cuando a las personas se les da autoridad, a algunas personas se les sube a la cabeza y se vuelven dictadores, tiranos, malos y opresores. Y esto ha pasado muchas veces, demasiadas veces, incluso en las iglesias de Dios. Porque los líderes tienen que estudiar las leyes, tienen que estudiar los evangelios, tienen que estudiar los escritos del apóstol Pablo. Dice, ¿para qué? Para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos. Aunque usted sea un rey, usted no es más grandioso que ninguna otra persona. Usted podrá tener mayor autoridad, pero ¿cómo usa esa autoridad? ¿La usa justamente? ¿Juzga justamente? ¿Piensa justamente? ¿Actúa justamente? Precisamente es por eso que debía de estudiarla todos los días de su vida. Y que no se desvíe del mandamiento. A la derecha o a la izquierda. A fin de que pueda prolongar sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. Esas palabras son bastante poderosas. Y claro que todas esas palabras se aplican para nosotros el día de hoy. Ahora vamos a ver algunos otros proverbios, porque hay bastante que podemos entender. Vamos a volver a Proverbios 11. Así es que nosotros podemos ver cómo la Biblia completa es un plan educativo de Dios hacia nosotros, de cómo nosotros somos convertidos en los hijos y las hijas de Dios. Y qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de vivir, cómo debemos de pensar, cómo debemos de amar, cómo se dan todas estas cosas en nuestras vidas. Proverbios 11, versículo 14. Proverbios 11, versículo 14. Donde no hay sabiduría, el pueblo cae. ¿Y no es eso cierto? Sí. Recuerdan que cubrimos empezando en Proverbios 2. Porque para llegar a sabiduría tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener entendimiento y entonces tenemos que tener sabiduría. Dice, donde no hay sabiduría, el pueblo cae.
pero en la multitud de consejeros sabios hay seguridad. Es algo asombroso. Ahora, miren lo que está sucediendo en Washington, D.C. y casi cualquier otro gobierno sobre la tierra ahora. Los que están a cargo no son sabios. Ellos tienen una agenda que va de acuerdo con Satanás el diablo, no de acuerdo con Dios. Y miremos lo que está sucediendo. Miren lo mal que está, por ejemplo, Estados Unidos ahora y en otras naciones del mundo también a causa de esto. Proverbios 15, versículo 22. Como dije, en el libro de Proverbios encontramos más instrucción de cómo ser reyes y sacerdotes. Proverbios 15, versículo 22. Sin consejo, los propósitos son frustrados, pero en la multitud de consejeros son establecidos. Vamos a ver a otro acá. Proverbios 12, 23. Proverbios 12, 23. Dice, un hombre prudente esconde conocimiento, pero el corazón de los tontos derrama tontería. 12. Porque siempre tiene que estar siempre en la verdad. Vamos aquí en Proverbios 12 al versículo 17 y pongamos atención a esto. El que habla verdad muestra sucesiva justicia. Y recordemos que nosotros debemos de juzgar con justo juicio. Pero un testigo falso muestra engaño. El versículo 19. Los labios de verdad serán establecidos para siempre, pero una lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 8, vamos ahora a otro. Proverbios 8, versículo 14. Proverbios 8, versículo 14. Proverbios 8, 14. Esto también nos dice cómo debemos prepararnos. Versículo 14. Consejo y sabiduría sana son míos, porque todo viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es legislador, porque Él es perfecto, porque Él es misericordioso, porque Él es amoroso. Dice, yo soy entendimiento, yo tengo fuerza. Por mí reinan reyes y príncipes decretan justicia. Un juicio. ¿Y no es eso acaso una descripción de lo que estaremos haciendo durante el milenio? Sí, por supuesto. Príncipes gobiernan por mí, versículo 16. Y así va a ser. No vamos a gobernar nosotros sobre las personas a nuestra manera, no. Tiene que ser a la manera de Dios. Dice, y por mí, y nobles, y todos los jueces de la tierra. Esto se aplica a todos nosotros ahora y en el milenio. Versículo 17, amo a aquellos quienes me aman, y aquellos quienes me buscan temprano me encontrarán. Riquezas y honra están conmigo. Sí, riquezas duraderas y justicia. Mi fruto, ahora este es el fruto de la sabiduría, mi fruto es mejor que el oro. Sí, que el oro fino. Y lo que yo doy es mejor que plata escogida. Versículo 20. Dice, yo guío en el camino de la rectitud, en medio de los senderos de justicia. Y ese es un versículo maravilloso.
Dice, yo guío, y esta es la sabiduría personificada, ¿verdad? Yo guío en el camino de la rectitud en medio de los senderos de justicia o juicio. Dice que pueda causar a aquellos quienes me aman hacer heredar sustancia y llenaré sus tesoros. Y eso es algo grandioso. ¿Y no es esa la manera en que será? Ahora, vamos a resumir lo que Jesús quiere. Así es de que lo que voy a hacer es leer rápidamente, y ustedes pueden bajar esto, 17 cosas que necesitamos para mantener el juicio justo. Ahora, esto va a estar ya allí en el sitio y usted lo puede bajar para leerlo. Por eso solamente lo voy a leer rápidamente y sin explicar. 17 cosas. Primera cosa, recordar que el juicio es de Dios, no suyo. 2. Conózcase usted mismo y saque el pecado de su propia vida. Número 3. Escuche todos los hechos. Y recuerda que el primero que viene parece justo, pero después el que viene después, usted entiende la otra parte, ¿verdad? Número 4, siempre tenga una mente abierta. Número 5, nunca emita un juicio sin escuchar todo el asunto. Número 6, nunca mire solo las circunstancias y las apariencias externas. Número 7, discierna las actitudes y los motivos de los involucrados. Número 8, nunca haga acepción de personas. Dios tampoco hace acepción de personas. Número 9, nunca acepte un regalo, porque esos son sobornos. Número 10, siempre sea totalmente justo e imparcial. Número 11, edúquese en las leyes, estatutos y juicios de Dios. Número 12, en casos difíciles, busque consejo. Número 13, piense en las consecuencias a largo plazo. Número 14, siempre haga sus decisiones y juicios claros y específicos. Número 15, el elemento del tiempo oportuno en el juicio. Número 16, misericordia en juicio. Número 17, debe estar lleno del Espíritu de Dios y tener la mente de Cristo. Y no se olviden de pedir el folleto, juzgar juicio justo. No es igual a lo que ha sido presentado aquí en estos mensajes. También hay otras cosas. Pero esto es lo que usted necesita. Este es uno de los folletos más excelentes que tenemos para ayudarle a entender, juzgar justo juicio. Así es de que este es el juicio justo que necesitamos. Y recordemos lo que dijo Jesús durante la fiesta de tabernáculos en Juan 7. Dijo, juzguen juicio justo. Así es de que gracias, hermanos, nos vemos mañana.